Por supuesto, y ahora le toca la línea de Ken Parts, la parte de sistemas de control, también lo tenemos presente en nuestros catálogos. Aquí algo muy interesante, amigos, tenemos productos de innovación, bastante interesante para la reparación en nuestro taller, en la parte de diagnóstico, por supuesto. Aquí tenemos ya presente nuestro catálogo de válvulas BBT y el catálogo impreso también de los sistemas de inyección electrónica. Para ello, bueno, pues ahí contamos con productos como un 80-20 del mercado, en donde van a estar con válvulas de control de aire, sensores de oxígeno, sensores de temperatura y algunos otros apartados como también indicadores de presión de aceite, y una gama muy interesante para todo lo que necesitamos como línea de repuesto en su taller. Al final, pues bueno, les vamos a dar una parte de nuestro catálogo electrónico, porque recuerden que aquí por vía electrónica es mucho más fácil actualizarles todas las innovaciones y productos que estamos dando de alta. Pues yo creo que cada mes tenemos más de 50 productos nuevos lanzados al mercado, y eso es muy importante, ¿no? Porque siempre vamos a estar en la trayectoria de innovación. Eso para nosotros es muy importante, estar al lado de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con este sistema. Vamos a compartir con ustedes este sistema 1.2, 3 cilindros, bastante interesante la versatilidad en cuanto al consumo de combustible, que es el principal objetivo que se sigue en esta línea. Ya vamos a ver sus características y partes del diagnóstico. Para ello, pues bueno, tenemos una ficha técnica que nos representa una parte importante de cómo lo lanza la armadora. Así es, de hecho los puntos, digamos, más interesantes respecto a este sistema los vemos ya en la pantalla, ¿no? ¿Qué nos menciona? Bueno, bien lo comentaba el ingeniero Sánchez, este sistema es un vehículo orientado directamente como objetivo principal economizar, el ahorro de combustible. E inclusive agencia presume en su rendimiento, en su desplazamiento y demás, que con un tanque puedes viajar más de 1200 kilómetros, si no mal recuerdo, comprobados, ¿no? Ya por algunas otras empresas que efectivamente lo logra, ¿no? Pero bueno, ¿esto a qué se debe? Principalmente al motor, ¿no? Hay dos principales características de este sistema que lo van a diferenciar y que le van a dar un empuje bastante importante en cuanto a eficiencia de combustible se refiere. Evidentemente no estamos hablando de un sistema tan potente, de hecho es un vehículo tal cual citadino, no estamos hablando de condiciones de carga ni demás, pero que su objetivo como tal, que es la eficiencia y movilidad en ciudad, lo cumple. Así Correcto. Es. Entonces, bueno, ¿cómo lo va a lograr? Mencionábamos dos sistemas principales. El primero y más interesante es un motor 4 tiempos, sí, pero de 3 cilindros, ¿ok? Esto sí conlleva una mejora energética bastante elevada respecto a otros sistemas, inclusive en eficiencia de combustible o consumo en marcha mínima es muy elevada. Comparándolo evidentemente con motores de combustión interna convencionales, ¿no? Digamos 4 cilindros de motores chicos, sin turboalimentador, por ejemplo, o sin sistemas de inyección directa, que ya digamos su complejidad es un poco más elevada y evidentemente el costo tanto de mantenimiento como de producción de esos vehículos es más elevado. Eso nos lleva a diversos retos, ¿no? Con los que se enfrenta este tipo de armadoras, ¿ok? Al ser un motor de 3 cilindros pero 4 tiempos, un reto bastante interesante es el balanceo de este tipo de motores. No van a ser tan estables, de hecho es un punto a considerar al momento de diagnosticar este tipo de autos. No van a ser tan estables como un motor V6, por ejemplo, o inclusive un 4 cilindros, ¿no? Un 4 cilindros donde sí puedes balancear la operación del motor con los cilindros opuestos en diferentes tiempos de funcionamiento. Mucho menos como un motor V6, un V8, un V10, motores que son cada vez más y más estables, ¿no? Precisamente por el número de cilindros, la disposición y el cómo distribuyen ese funcionamiento de cada uno de los cilindros. Bueno, le quitamos o se restan esas opciones de balanceo en un motor de 3 cilindros, evidentemente, entonces es un efecto que nos va a provocar algo de vibración, ¿no? Principalmente, sí, claro. Que es totalmente normal, lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante.
Y esto nos lleva al segundo sistema que le ayuda a eficientar bastante el consumo de combustible. ¿Cuál es? Lo vemos en la tabla. Por ejemplo, ya hablamos de los 3 cilindros. El bloque y cabeza de este tipo de vehículos es de aluminio. Es de doble árbol de levas. La inyección sigue siendo convencional, digamos multipunto. Ya mencionamos que no es un sistema de inyección directa, ¿ok? Todavía es convencional, pero sí tiene evidentemente un punto de inyección por cilindro, además de un punto de encendido por bujía, que eso también es bastante relevante al momento de ajustar tiempos de encendido y demás cuestiones, ¿no? Por supuesto que eso nos lleva a otra parte muy interesante, que es el sistema Maybach, ¿no? Ya bastante probado en vehículos de esta línea, de Dodge, de Chrysler. El sistema Maybach, si lo recordarán en cursos pasados, perdón, ya hablamos de él. Es un sistema de distribución variable que nos va a ayudar a tener un poco más de potencia a altas revoluciones con el mínimo de, digamos, rendimiento volumétrico de un motor. ¿Ok? Nos va a ayudar a generar un poquito más de potencia, adelantando el tiempo por presión de aceite, por supuesto. Entonces es un sistema que va a tener convertidores de fase y válvulas BBT. ¿Y cómo me va a ayudar a eficientar el consumo en marcha mínima? Evidentemente retrasando el traslape valvular lo más que se pueda en marcha mínima. Entonces principalmente estos son los elementos. Tenemos, digamos, algunos otros datos interesantes. Relación de compresión para el rendimiento volumétrico es de 10.5 a 1, utiliza gasolina regular, no pasa nada. Y en cuanto a la entrega de potencia, tenemos 76 caballos a 6000 revoluciones, mientras que presenta un torque máximo de 100 Nm a 4000 revoluciones aproximadamente. Entonces, a grandes rasgos, esto es de lo que se va a tratar el sistema, es lo que nos vamos a encontrar al momento de diagnosticar y es lo que debemos de tener en mente y considerarlo para poder hacer un buen diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, tiene algunos datos interesantes el ingeniero a continuación. Claro, este sistema 1.2, como bien menciona mi compañero, es bastante interesante, muy relevante todo esto a considerar para este motor. La verdad es que de repente, por ejemplo, esto de la vibración desde que arranca, ¿no? Este vehículo es natural, vamos a llamarlo que es por naturaleza, ¿no? Pero sin embargo, hay muchas partes también interesantes que podemos o debemos de considerar en cuanto a allá la parte del usuario. Ya nos han llegado algunos reportes, ¿no? de todo esto, en donde nos dicen que, por ejemplo, la luz del EPS se enciende en estos vehículos. Y pues esto se refiere a la dirección asistida, ¿verdad? La dirección que traemos en este vehículo instalada es eléctrica, ¿no? Y entonces los factores pueden ser, pues, de lo más sencillo, que puede ser, por ejemplo, que la batería no cumpla con los requerimientos de 12 volts en carga, que esté por debajo de los 11 volts. Entonces el vehículo es muy sensible, puede ser que prenda el foco de esta parte de advertencia por este motivo. Por supuesto, si ocurre esto, pues la dirección se va a encontrar dura, ¿no? No es una categoría en donde tenemos una asistencia, pues la verdad muy suave, es mínima por su estructura, pero sin embargo puede ser un poquito más allá, que les adelanto. Vamos a tener también los problemas de comunicación, por ejemplo. Entonces más adelante vamos a ver este diagrama para que veamos cuál podría ser la respuesta en cuanto a este problema detectado, ¿no? que nos hacen llegar. Problemas de comunicación, problemas de arranque, por ejemplo, también nos han dicho, bueno, pues es que este vehículo pierde potencia. Por ejemplo, bueno, ya dijimos cuáles son sus estructuras, las características de este sistema 1.2, y como podemos ver aquí las fases, pues sí, no son tan fáciles de controlar desde el volante, tienen modificaciones mecánicas, todo ello para evitar, por ejemplo, la vibración, ¿no? Sin embargo, la pérdida de potencia puede ser también un motivo en el cual también se lleva a la cuestión del cuerpo de aceleración, ¿no? Falla en el cuerpo de aceleración electrónico, por ejemplo, ¿no? Y ahí también se puede detectar algunas partes que también nos comentan, dice que se jalonea cuando hace un cambio de primera a segunda,
por ejemplo, y entonces ahí nos da también códigos de falla. Estos códigos de falla, no se preocupen, vamos a verlos con detalle en diagramas unifilares. Vamos a ver también los parámetros de voltaje, de referencia, que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, para resolver problemas de este tipo. Pero, por ejemplo, nos puede poner, o nos puede arrojar el escáner un código de falla que tenemos, por ejemplo, el P0302, en donde si nosotros lo interpretamos, ¿no?, es un misfire en el pistón número 2, ¿no? Por supuesto, pues vamos a empezar con lo más sencillo, lo que ya conocemos, y esto puede ser una bujía en mal estado, el problema de las bujías, que pues hay que darle mantenimiento preventivo, por supuesto. Puede ser un inyector, vamos a ver su fase de inyección también con un diagrama unifilar. Puede ser alguna parte de bobina, por ejemplo, porque estos vehículos llevan una bobina por cilindro, ¿no? Son independientes, pero siempre hemos dicho y hemos estado pues insistiendo en el problema de diagnóstico. Esta palabra nos lleva a mucha solución, ¿no? Y si nosotros no tomamos en cuenta todos estos parámetros iniciales, podríamos tener el error o cometer un error, el comprar, por ejemplo, una bobina, instalarla y seguir con el problema, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Esto, pues bueno, vamos a analizarlo con calma, con el diagrama unifilar, qué podemos hacer, parámetros, checar cómo se hace el chequeo y llegar a la solución del problema, ¿no? El problema de aceleración que también implica cuando tenemos una pérdida, por supuesto, en un pistón, pues bueno, va a ser muy representativa, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? ¿Dónde se está ocasionando? ¿Cómo es esta rutina? Hay que darle, incluso, ¿no?, aparte de lo que nos diga nuestro cliente, el usuario, hay que darle un recorrido para que nosotros estemos seguros cómo lo está haciendo, cómo se está detectando este sistema de misfire, ¿no? Y de repente dicen que también puede tener problemas de arranque, en donde pues incluso el diagnóstico dice que la computadora no se comunica con el sistema, ¿no? Eso puede ser pues algo grave. Aquí ya tenemos datos del curso anterior de redes, redes CAN, multiplex, ¿no? Entonces, fíjense que también ahí puede pasar, por ejemplo, algo que también si es automático, más común, este vehículo, en donde la caja no hace cambios o hace cambios bruscos, ¿no? Eso también puede ser un factor. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, ingeniero. Vamos a ver cómo podemos resolver este tipo de problemas de diagnóstico que ya nos hacen llegar para esta parte de sistema, ¿no? Actitud. Claro. Sí, de hecho, bueno, comencemos con digamos, lo más relevante respecto a aceleración, potencia. Sabemos que este tipo de sistemas ya cuenta con un sistema de aceleración totalmente electrónico, ¿ok? Por lo cual tenemos sensores de posición de pedal, por ejemplo, 2 en este caso, lo podemos ver aquí en el diagrama, y tenemos sensores de posición de obturador, que aquí tenemos 2 al igual, ¿ok? Ambos elementos son de 6 líneas, solo que su configuración y disposición tanto de referencias como de alimentaciones van a cambiar un poco. Como podemos ver, vamos a repasar directamente los voltajes que debemos encontrar en este aspecto. Recordemos que estamos hablando del primer caso, ¿no? De lo que nos han llegado algunos reportes. Pierde aceleración, pierde potencia, o que le cuesta arrancar y 20 minutos después deja de acelerar el auto. Bueno, para empezar, pues nos tenemos que ir evidentemente con los códigos de falla, pero lo que se ha detectado que más comúnmente suele ser el problema es esta parte, ¿ok? La aceleración electrónica, el control directamente. Ahí ya nos toca diagnosticar a nosotros como técnicos, como ingenieros, si es referente a un problema de comunicación de red o puede ser directamente un fallo físico de alguno de estos sensores, además de descartar lo que ya conocemos desde hace años, ¿no? Sulfato en conectores, falsos contactos, líneas aterrizadas o inclusive totalmente rotas, ¿no? Pues bien, este tipo de sensores van a ser de correlación inversa. El TPS1, por ejemplo, en ralenti me debe de marcar una relación cercana a 0.7 volts, mientras que el TPS2 me va a marcar muy cercano a 4.3 volts. Lo vamos a ver ya un poquito más gráfico en el video que les vamos a colocar a continuación, pero repasemos por el momento con una aceleración total
a fondo vamos a invertir, o se tienen que invertir esos voltajes, ¿no? 4.3 en el TPS primario, mientras que vamos a tener 0.7 en el secundario, ¿ok? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Únicamente con el multímetro lo podemos checar, sí, pero en un punto inicial, porque de ahí en adelante no vamos a poder determinar con el multímetro si tengo yo caída de voltaje en algún punto de desplazamiento. Eso lo tengo que diagnosticar forzosamente con un osciloscopio, ¿ok? Y bueno, el funcionamiento de sensores de pedal de aceleración en este caso no van a ser inversamente proporcionales, ambos van en pendiente positiva, tanto APP primario como secundario. Lo único que va a cambiar aquí es que, por ejemplo, en la línea de referencias yo voy a tener un voltaje de 0.8 únicamente con switch abierto, motor apagado, en el primario, y en el secundario una relación, digamos, media a 0.4 volts, ¿ok? Ese va a ser su punto inicial de estos dos sensores. Mientras que vamos nosotros presionando, o conforme vamos presionando el pedal de aceleración hasta llegar al punto máximo, el voltaje debe ser ascendente, sin pérdidas, sin caídas, evidentemente sin interferencia en su recorrido, hasta llegar a una relación máxima de 4.4 volts en el APP primario, mientras que en el secundario únicamente vamos a alcanzar 2.2 volts, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener en esta parte, y es de hecho lo que debemos de revisar en un inicio antes de determinar o de guiarnos por el código de falla simplemente y decidir el cambiar el cuerpo de aceleración, por ejemplo, o el cambiar un pedal de aceleración. Claro. Bien, vamos a colocar el primer video en este caso de cómo revisamos los voltajes directamente y cómo vamos a interpretar su oscilograma, ¿ok? Bien, ya lo tenemos de este lado. Bien, es muy simple cómo vamos determinando desde la fase de switch abierto, motor apagado, cómo vamos a comprobar directamente los valores que vamos a encontrar en esta parte del conector. Evidentemente nos va a desplegar códigos de falla. Recordemos que ya estos sistemas traen monitores activos que si yo desconecto algún elemento con switch abierto, por obvias razones me lo va a detectar. Entonces es importante tener a la mano un escáner para poder realizar este diagnóstico y evidentemente poder depurar después los códigos de falla que pudieran llegar a presentarse, ¿correcto? Entonces tenemos ahí para empezar lo más simple, ¿no? Revisar mi alimentación en el arnés. Ahora, de acuerdo al diagrama unifilar, ya identificamos las líneas de señal de referencia de sensores TPS 1 y 2 y lo conectamos directamente a nuestros canales. Perdón, que en este caso es la operación del motor electrónico. Aquí vamos a revisar primero que tenga la capacidad de controlar al obturador. Notamos que conforme se presenta la aceleración, es que vemos la inversión de la señal, ¿no? Este tipo de cuerpos de aceleración electrónicos sigue funcionando con una configuración de puente H para poder realizar apertura y cierre del obturador. Entonces vamos a controlar las dos líneas, o la computadora en este caso va a controlar las dos líneas, tanto el voltaje como la tierra. Sí, y ese factor es muy importante porque en algunos casos, recuerden, en cursos pasados, habíamos comentado que desde el chequeo en el arnés conector podemos encontrar 12 volts, en este caso no, hasta que haya la activación del sistema, es donde está operando este tipo de control en cuanto al sistema bidireccional de su motor. Es correcto. Bien, ese es la función, ¿no? Funcionalidad del cuerpo electrónico como tal del motor de asistencia.
y comprobamos que también tiene lo necesario para realizar su desplazamiento. Si viéramos ruido excesivo en esa parte del oscilograma, entonces sí ya podemos determinar por ahí sulfato, o directamente que ya tiene alguna fase de obstrucción el motor electrónico interno, o inclusive que ya se estén dañando las pistas, ¿no? Ya tocará determinar el por qué. Pero si notamos esa señal PWM de polaridad inversa, o sea que sí puede realizar ese switcheo, determinamos que la línea de alimentación es correcta. Finalmente nos vamos a revisar la relación del TPS1 y el TPS2. Ahora sí. Desde que abrimos el switch ya notamos activación directa en ambos sensores. El primario lo tenemos en la línea, en el gráfico amarillo, y el secundario en el gráfico azul. Marcha. Bien, bueno, ya aquí ya vemos el seguimiento de la señal. Recuerden que aquí vamos a ver una señal a espejo prácticamente otra vez, como los cursos pasados, ¿verdad? Siempre vamos a realizar el diagnóstico de esta forma. Como bien dice el ingeniero, si encontramos alguna oscilación incorrecta en cuanto al seguimiento de estos gráficos, ¿verdad? O algún ruido externo que podamos interpretar, ¿sí? Queda claro que antes de reemplazar cualquier elemento hay que pues revisar muy bien, insistimos, arnés conector, limpieza del sistema, y aprovechando un poquito esto, pues recuerden que es con un material dieléctrico, no con elementos de ataque que puedan dañar a nuestro sistema, porque en este caso podríamos tener una degradación provocada por nosotros mismos. Podemos analizar las señales y claramente vemos nuevamente que se cumple, ¿no? Los canales CAN. Tenemos alguna parte, si nosotros podemos ver el análisis entre TPS1 y TPS2, podemos comprobar que su señal es correcta, ¿verdad? No tenemos ninguna parte de ruido, ni siquiera podemos ver un cambio en el gráfico 1 y 2. Así se debe de ver. Así es, de hecho, en el punto, bueno, desde su relación inicial hasta el punto de inflexión y la fase final de lectura, podemos ver que no hay pérdida de voltaje en ninguno de los dos gráficos. Esa última prueba como tal ya se puede considerar inclusive global, ya que de no haber movimiento del obturador no tendríamos esta fase, ¿no?, de lectura. Aquí ya apagamos el vehículo, notamos la fase de comprobación, que es el pequeño clic que escuchamos en el cuerpo de aceleración al apagar el auto. Sigue activo por un momento este monitor para después quedar totalmente desactivado. ¿Ok? Directamente eso es lo que vamos a hacer, o las líneas que podemos revisar en esta parte. Y si aún así comprobamos que todo esto, digamos, se llega a cumplir, pero se tiene todavía problema de aceleración, ya en ese caso estamos hablando de un detalle directamente o con el pedal de aceleración o con la red de comunicación. Inclusive vamos a comenzar por el pedal, ¿no? ¿Cómo revisarlo? Para, digamos, menor ruido en la señal, en los voltajes que vamos a comprobar, tomamos directamente tierra del conector OBD2 y simplemente nos vamos al conector del pedal para comprobar cada una de las líneas. Ok, pin 1 y 2 no tenemos referencia alguna de voltaje. El 3 sigue siendo
0. Este únicamente switch abierto, motor apagado. Y finalmente, como nos lo mencionaba nuestro esquema unifilar, vamos a tener únicamente dos alimentaciones de 5 volts. En este caso no tenemos un actuador electrónico, simplemente nosotros generamos el desplazamiento físico del pedal y lo único que vamos a tener es como tal una fase de monitoreo. En este caso denominados sensores APP1 y APP2, sensores de posición del pedal. Entonces las dos únicas líneas de voltaje en 5 volts en este caso que encontramos son correspondientes a cada uno de los sensores. Bien, una vez que comprobamos esto, evidentemente si tiene alguna pérdida por ahí, ya es donde te toca, o nos tocaría en este caso, incurrir un poco más en el diagnóstico para determinar si alguna línea, repetimos, está aterrizada, tiene el aislamiento ya dañado o tiene por ahí algún problema de sulfatación o falso contacto. Entonces esos son los detallitos que sí cuestan, ¿no? Inclusive un poquito de trabajo encontrar, pero si no encontramos detalle alguno desde esta parte, es prácticamente seguro que no se tenga un problema ya directo de aislamiento. Bien, desde que abrimos otra vez, hacemos apertura del switch, tenemos un envío de señal inmediato, ¿verdad? Y aquí vemos la relación de voltaje APP1, APP2, en un seguimiento bastante uniforme, ¿verdad? Y podemos ver aquí ya con nuestro osciloscopio el gráfico y comportamiento, por supuesto. Si nosotros tenemos escáner, también es válido ver la relación de voltajes en datos en vivo, ¿no? También eso es importante. Podemos ver o darle seguimiento en el voltaje que nos está enviando, y algunos escáneres también nos dan asimismo gráficos y porcentaje de apertura, ¿no? Entonces se van 10%, 20%, 30%, etcétera. Pero lo podemos ver muy claro en el comportamiento aquí en este oscilograma, en donde podemos comprobar que no se representa ningún problema en cuanto a su envío de señal. Si nosotros encontramos algunos picos en estas curvas representando el voltaje de referencia APP1, arriba o abajo, cualquiera de los gráficos que tenga ese comportamiento fuera de, es una indicación en el cual tenemos una degradación por alguno de los factores que ya mencionó el ingeniero, ¿no? Así es. Como podemos notarlo, no hay gran ciencia, digamos, en cuanto a la inspección de estas señales. De hecho, es bastante sencillo si contamos con la información, con los diagramas unifilares, evidentemente, en caso de que se tenga que rastrear algún detalle en cualquiera de las líneas. ¿Okay? Pero de ahí en fuera no es tan complicado hacer esta revisión. Simplemente, por ejemplo, para el diagnóstico de red sí debemos de tener algunas precauciones, que tampoco es tan complicado el diagnóstico inicial. La cuestión es tener en mente ciertas consideraciones para no desconfigurar módulos, tener problema, por ejemplo, de inmovilizador y demás cuestiones, ¿no? Pero bien, el sistema de aceleración electrónico con eso quedaría completa su comprobación, ¿ok? Descartando ya las obviedades, líneas rotas, falsos contactos, etcétera, ¿ok? Entonces se comprueba la señal APP, se comprueban las señales TPS del cuerpo de aceleración electrónico, y evidentemente vamos a omitir ahorita un poco la parte de red porque lo vamos a tocar en el siguiente punto. Por ejemplo, cuando todo esto está funcionando correctamente, pero aún así tengo yo desplegando este código de falla que generalmente se queda en datos históricos, pero llega a prender en cierto ciclo de conducción y después se apaga. Llega a prender y se apaga. Me genera por ahí algunos problemas de inestabilidad, pero de repente acelera bien el coche. Lo más probable respecto a este código muy sencillo, inclusive en su descripción, tenemos mal funcionamiento del circuito del relevador en el motor, ¿ok? Que generalmente hace referencia a este elemento. Como tal es, digamos, un main relay, un relevador principal que va a controlar diversos sistemas, ¿ok? Entonces, si tenemos problema por ahí de que se esté quedando pegado o que tenga cierta vibración o no sea capaz de generar ese puente eléctrico, pues nos va a desplegar todos estos problemas, principalmente cuando se caliente el vehículo. Después del
del ciclo típico, ¿no?, de conducción. Después de 20 minutos, media hora, empieza a tener este tipo de problemas. Aquí ya el diagnóstico se torna un poco más sencillo porque ya descartamos, por ejemplo, cuando el vehículo está frío, que tenga algún problema por ahí de comunicación y demás. Generalmente es un problema con este elemento. ¿Okay? Sí, y aquí en esta parte del relevador a veces nos confundimos un poquito porque cuando nosotros llegamos a tocar físicamente los relevadores, recuerden que por naturaleza pues están calientes para nosotros, pero cuidado, ¿no? Hay que hacerle una inspección adecuada, comprobar que sí tengamos las alimentaciones correspondientes, en este caso los 12 volts, porque si no, pues si nosotros lo tocamos y decimos, bueno, es que sí se calienta, ¿no? Y ese es el motivo, ¿no? Bueno, hay que hacer la inspección eléctrica correctamente, ¿no? Para eso sirven los diagramas unifilares, toda esta parte de referencia en cuanto a lo que está haciendo en control de los 12 volts, entrada y salida, es lo más básico, ¿no? Por eso comenta el ingeniero, ya es un poquito más relajado, ¿no? El detectar este problema y, por supuesto, pues resolverlo desde esta parte, si es necesario sustituirlo, pues estamos correctamente. Así es. Bien, el siguiente fallo del que nos hablaba el ingeniero en un inicio es común el código de falla P1590, el cual nos hace referencia a TCM, SM, error de comunicación, e inclusive se ve reflejado en la reducción de torque o el requerimiento de nuestra caja automática CVT. ¿Okay? Este tipo de cajas, como ya lo hablamos inclusive en algunos cursos anteriores, es similar a lo que trae Toyota Prius, por ejemplo, que son cajas de relación variable, ¿okay? Como tal no tiene diversos pasos, si lo queremos llamar de cierta forma, como una transmisión manual, o una transmisión automática convencional. No tiene esas relaciones tan marcadas, simplemente es a través de una cadena dentada, una banda dentada, por la cual va a hacer esa relación variable. Simplemente va a cambiar su relación acorde al ciclo de conducción que se requiere en ese momento, ¿ok? Son de una sola relación, se considera, pero variable. Bien, esto es más en la parte de vehículos automáticos de esta línea. Evidentemente no se tiene ese problema en un estándar, pero bueno, generalmente cuando llegamos a tener este problema o lo que se reporta de que patea un poco la caja o se sienten tironeos en el cambio de primera a segunda, sí puede llegar a ser el módulo, sí, pero lo más común es fallo de red. Aquí es donde ya nos metemos un poquito más a la comunicación multiplexada, que es lo que tenemos en este diagrama unifilar, ¿ok? Si hacemos un poco de retrospectiva en cuanto al tema de redes multiplexadas, sabemos que cada módulo posee un transceiver. Cada módulo, genera su propia información. Cada módulo codifica y empaqueta dicha información en generalmente 64 bits, y además de bits de envío y confirmación de señal, la sube a la red, ¿ok? Cada módulo va a subir esa información a la red. Aquí vemos las dos líneas principales, Low CAN y High CAN, en esta parte, y vemos que cada módulo tiene un punto de acceso independiente. Entonces, si estamos teniendo problemas de comunicación respecto al módulo de la transmisión, entonces nos vamos directamente a esa parte. Si confirmamos que tiene sus alimentaciones, tiene sus referencias y sensores están funcionando, en este caso inclusive el selector, de forma correcta, pues bueno, entonces sí nos pasamos al diagnóstico de red. Recordemos que vamos a tener dos resistencias de punta a punta, por ejemplo en el módulo TAX, que nos van a servir para evitar la reflexión de señales, ¿no? Que se repitan esas señales, tener ruido en el transcurso de la información, ¿ok? Entonces, esta es una resistencia 120 ohms, recordemos, mientras que la resistencia del lado contrario, digamos para cerrar el circuito, sigue teniendo una lectura de 120 ohms individualmente. ¿Okay? Eso es muy importante, individualmente, porque al momento de que cerramos el circuito y se convierte en un sistema de información paralelo, esa resistencia se tiene que ver disminuida en una impedancia total de 60 ohms. ¿Okay? De hecho, estos valores de voltaje y los pines en los que los vamos a revisar son muy importantes tenerlos en mente para poder comprobar que físicamente mi red CAN es capaz de realizar transferencia de datos. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, reviso resistencia entre pin 6 y 14 y no encuentro 60 ohms, sino que encuentro 120, por ejemplo?
Lo más común, lo hemos diagnosticado en algunos autos, es que en algún punto de inflexión de la red CAN, de todo mi sistema de CAN bus, esté la línea abierta, ¿ok? ¿Qué sucede si yo tengo ya una línea abierta y coloco mi multímetro en el punto del conector OBD2? Pues simplemente voy a leer nada más una parte o una mitad de la resistencia. De hecho, solo voy a leer la mitad de la impedancia de toda la red. Recordemos que en cada punto, en cada extremo, tiene una resistencia de 120 ohms. Entonces, ¿qué voy a encontrar? 120 ohms. Si encuentro esa lectura de resistencia al momento de checar ese valor en el conector OBD2, entonces de inmediato puedo determinar que en algún punto esa línea se abrió, ¿correcto? Y lo más recomendable pues es reemplazar directamente, si es posible, ese tramo de cableado, porque si se llegan a soldar, o sea, puede quedar, puede que no, lo más recomendable es cambiarlo, porque recordemos que con cada punto de soldadura o con cada, digamos, por ahí nudo, por así decirlo, en el cableado, va a haber interferencia. Entonces esa interferencia se puede ir sumando a la impedancia total del sistema y me puede generar interferencia en la transmisión de datos. De ahí suelen suscitarse diversos casos de fallos, digamos, esporádicos o muy relacionados a los falsos contactos, ¿ok? Entonces eso va a suceder si no encontramos esta relación de resistencia. Sí, efectivamente, y eso es muy importante recordarlo porque en el caso, por ejemplo, recordemos algún detalle físico, estos sistemas vienen con otra vez la regla de cables trenzados, ¿no? Como dice el ingeniero, no es nada recomendable tratar de renovar o ponerlos unidos, soldados, todo, nada recomendable. En todos los casos de red, siempre se pretende mejor cambiar el arnés conector. Y físicamente se va a representar muy cuestionable, ¿no? Porque, por ejemplo, si tiene el problema este vehículo, nosotros accedemos con nuestro escáner, borramos los códigos de falla, limpiamos nuestro sistema, la red responde nuevamente y físicamente el vehículo va a responder nuevamente, ¿no? Y así durante cierto tiempo hasta que haya un colapso, que nosotros podemos comprobar, ya está mencionado el con la resistencia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso contrario, que no tengamos los 120 y ahora tengamos, por ejemplo, 40 ohms nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces quiere decir que alguna de estas líneas está aterrizada a tierra, ¿no? Por alguna razón. Puede ser que por ahí sucedió algún asunto de que decimos nosotros que se pele algún cable o que esté aterrizado por alguna razón de chasis, ¿no? O por el movimiento o alguien pues por error movió algún arnés conector sin precaución y puede suceder esta parte. Entonces, pero todo esto lo llevamos como recordatorio a un diagnóstico de redes, ¿no? De la parte red CAN y esto nos va a servir bastante para descifrar en dónde tenemos que enfocarnos para resolver el problema. Así es. Y bien, pues nada más para recordar, aquí leyendo sus comentarios, recordemos que sí, es entre el pin y el 6 y el 14, en el cual vamos a checar la resistencia de red o impedancia total de la red, pero no nos debe de marcar 120 ohms, de hecho aquí lo tenemos marcado, el voltaje, la impedancia ideal de este sistema es 60 ohms, ¿ok? No se permiten grandes variaciones, de hecho arriba de 63, 65 ohms ya empieza a haber problemas de interferencia y de pérdida de información, e inclusive hacia la parte de abajo, 55 ohms para abajo, inclusive un poquito más. Todo esto es dependiendo del vehículo. Digamos un Attitude de este sistema 1.2 sí es un poquito más permisible en cuestión de 3 ohms, por ejemplo, más o menos, pero va a haber vehículos que no lo permiten. Entonces la resistencia de red ideal es esta, 60 ohms, porque el arreglo es en paralelo, recordemos. Y pues bien, el voltaje como tal portador de esta red, del canal alto y bajo, lo vamos a checar con tierra chasis o tierra directamente del pin 4, por ejemplo, del conector OBD2. Y al pin 6 debo de encontrar una relación de 2.5 volts cuando el sistema esté activo. Ojo, porque este sistema de red de comunicación multiplexada entra en un estado de inactividad, ¿ok? Se duerme el sistema, lo que se le conoce comúnmente. Y en el pin 14, el low CAN me debe de entregar una relación de 2.5 volts aproximadamente. De hecho, antes de revisar la impedancia total, es importante que revisemos los voltajes de red porque lo más recomendable para revisar
perdón, la resistencia o impedancia total, es esperar a que el sistema esté totalmente inactivo. Si yo checo resistencia en el pin 6 y 14 cuando todavía hay voltaje presente, voltaje portador presente, puedo llegar a desconfigurar algún módulo o tener problemas, por ejemplo, con el inmovilizador. Voy a desplegar por ahí algunos códigos de falla porque lo va a interpretar como si yo estuviera metiendo información a esa red. ¿Okay? Y al no saber cómo interpretarla cada uno de los módulos, puede ser que no pase nada, está el caso, pero puede ser que ya se tenga problema inclusive para querer echar a andar el vehículo, ¿no? Entonces, importante esperar a que este voltaje ya no esté presente en la red para entonces sí poder revisar su impedancia. Y lo vamos a ver más claro en el siguiente video. Bien. Con esto también podemos cerrar el ciclo de operación o de diagnóstico, principalmente de cuerpos de aceleración también, ya que todo va de la mano con el ETAX, que es el módulo de control electrónico de todo el auto, y cada uno de los monitores activos, además de los módulos de control. ¿Ok? Entonces, primero entre el pin 4 y el 6 ya confirmamos por ahí el voltaje. Recordemos que la red multiplexada se va a activar inclusive por el simple hecho de abrir una puerta. Ojo, aquí ya tenemos los 2.4 volts. Si nosotros por alguna cuestión o por ahí nuestro ayudante y demás, nosotros comprobamos que ya no hay voltaje, pero alguien abre el cofre, por ejemplo, abre alguna puerta o cierra alguna puerta, nuevamente queda activo mi sistema de red multiplexada. Aquí, por ejemplo, ya comprobamos que estaba inactivo. En el momento, no sé si alcanzaron a escuchar, que yo abrí la puerta, nuevamente se activó la comunicación de red. ¿Ok? Entonces debemos de tener todo el auto estático, sin abrir y apagar, hasta el momento en que vuelve a quedar inactivo ese voltaje. En este caso, este vehículo es muy rápido, ¿no? Le cuesta algunos segundos, no más de 10 segundos, cuando desactiva su línea. Y nuevamente podemos hacer ya el diagnóstico, como bien dice el ingeniero, ahora ya sin activación de voltaje del CAN alto o bajo, y podemos checar nuestra resistencia. Y aquí lo estamos comprobando con nuestro multímetro, con una resistencia de 58.8 ohms, que es correcto, ¿no? Está muy apegado a lo que estamos diciendo como el factor de diagnóstico a los 60 ohms. Eso quiere decir que todo nuestro sistema CAN está correcto. Así es, y de hecho las consideraciones simplemente son esas, ¿ok? Que aquí sí debemos de ir en orden en cuanto al diagnóstico. Primero revisar los voltajes de red, que tengamos los 2.5 presentes en el pin 6 y el 14, mis dos canales, alto y bajo. Y después mantener todas las puertas cerradas, por ejemplo, sin abrir cofres, sin abrir cajuela, ni mucho menos, para no volver a activar la red de comunicación, esperar a que se inactive este sistema, que son no más de 10-15 segundos, con todas las puertas cerradas, repito, y en el momento en que ya no exista ese voltaje portador, entonces sí verificamos impedancia total del circuito, ¿ok? De la red. Bueno, pues aquí nos pasamos por esta parte, que también puede ser un factor bastante interesante de los diagnósticos que estamos comentando en un principio, en donde tenemos los componentes de CMP, ¿no? Y BBT. Estos recuerden que son la parte de las válvulas. Ya tenemos su diagrama unifilar de esta fase. Aquí podemos ver que tenemos ya presentes en nuestro diagrama también mencionado posición de cigüeñal y árbol de levas. Noten que los dos son de efecto Hall, ¿no? Entonces podemos tener algunos códigos de falla, como siempre, en una parte o línea de correlación, en donde nos corresponde descifrar si sí tenemos algún problema con el envío de señal, o si es necesario reemplazar algunos de estos elementos o componentes. Pero para esto, por ejemplo, aquí ya tenemos algunos datos técnicos, ¿no? Si nosotros abrimos únicamente el switch, vamos a poder comprobar en su arnés conector de las válvulas BBT el voltaje correspondiente
simplemente con nuestro multímetro, ¿no? Para saber si la válvula, parte de solenoide, está activo, bueno, pues aquí lo podemos comprobar, simplemente medimos su resistencia y estamos hablando de 8 ohms, ¿no? Más o menos 1.5 ohms, que una variabilidad muy mínima. Recordemos que esto lo debemos de hacer con una temperatura pues ambiente, ¿no? Si nosotros lo queremos hacer cuando el vehículo está demasiado caliente o queremos diagnosticar una válvula BBT cuando recién lo estamos parando, el vehículo para su diagnóstico, pues esta resistencia puede ser variable con respecto a la temperatura, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo con una temperatura ambiente, ¿no? Y para la operación de posición de árbol de levas y cigüeñal, aquí tenemos su diagrama, ¿no? Y tenemos una referencia bastante interesante en donde tenemos la referencia de 5 volts, ¿no? Su envío de señal y una tierra. ¿Cómo lo vamos a poder comprender o checar en esta parte de diagnóstico? Bueno, pues vamos a revisar también el video, ¿no? Así es. En donde podemos ver ya pues físicamente el chequeo de estas líneas, que ojalá que quede más claro. A ver, mire, ya aquí físicamente tenemos arnés conector, tenemos el chequeo para la primera fase que comentamos, es la válvula BBT. Podemos ver que aquí tenemos 8.3 ohms, no tenemos algún problema con el solenoide, ¿verdad? Y queremos ver, por ejemplo, su activación. En ese momento checamos en la línea del arnés conector, solo 2 pines. Noten que no es una tierra directamente cero, nos da 2.3, perdón, aproximadamente, y los 12 volts. Esto lleva una razón. Así es, directamente es como tal la aportación, digamos, de la señal. En este caso, al ser sistemas que sí van a generar un esfuerzo eléctrico un tanto mayor, por ejemplo, al de algunos otros componentes, requiere de este tipo de señales, ¿no? Por ejemplo, un sistema de efecto Hall que simplemente es monitoreo, es un sensor, pues basta con tener la relación de 5 volts de alimentación, 5 volts de referencia en la línea de señal, que vamos a ver a continuación, y la tierra como tal para poder hacer funcionar este captador de tipo Hall. Aquí tenemos la alimentación 5, la referencia 5 en la señal y finalmente la tierra del circuito. ¿Ok? Una vez que se tiene ya comprobada esa parte, bueno, nos vamos al funcionamiento. Recuerden que estamos verificando los valores que debemos encontrar. Entonces ya en la parte de diagnóstico, en el momento en que no encuentre alguno de esos valores o que no sea cercano, digamos, no más alejado de un 5%, por ejemplo, dependiendo del sistema, que digamos esté fuera de rango, entonces sí ya nos toca diagnosticar el porqué, ¿no?, de ese detalle. Descartando lo primordial, ¿no?, falsos contactos, etcétera, lo que hacemos bastante énfasis. Pero bueno, aquí estamos verificando los valores que debemos encontrar. Bien, entonces esos son los voltajes para estos dos componentes. El oscilograma directo ya en función lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, es importante que tomemos únicamente la línea de señal aquí de la válvula BBT, precisamente por el voltaje que encontramos, ¿no? No tenemos un sistema convencional de 12 y tierra, que sí podríamos monitorear fácilmente, sino que tenemos por ahí un voltaje portador de 2.3 en promedio. Entonces, si yo cierro el circuito con cualquier elemento de medición o cualquier herramienta de medición, puedo generar por ahí un cortocircuito, ¿no? Ese control debe de ser específico de computadora. Entonces, tomo tierra, chasis directamente y únicamente en la línea de voltaje bajo coloco mi punta de osciloscopio. Okay, aquí ya tenemos el tren de cortes que nos va a dar directamente el sensor CMP,
Para el diagnóstico de un sensor CKP es prácticamente lo mismo, de hecho son la misma tecnología, entonces no lo consideramos necesario mostrarlo, pero es básicamente lo mismo, simplemente van a cambiar las indentaciones acorde al reluctor. ¿Okay? Y bien, esta va a ser la línea de activación directa de la BBT en este caso. Noten cómo solo se activa de forma temporal. De hecho, todo depende de la velocidad de obturación de nuestro osciloscopio, el tipo de señal que veamos. ¿Okay? No va a estar activa en todo momento porque recordemos que es un sistema que simplemente se va a activar cuando tú demandes de más potencia o a mayor número de revoluciones del motor. Por ejemplo, aquí en una aceleración brusca logramos capturar esta pantalla y al hacer zoom, bueno, pues determinamos que está en un porcentaje arriba del 90% de activación de control de aceite. Todo esto en función evidentemente de la lectura del sensor de árbol de levas. ¿Okay? Si la computadora quiere adelantar el tiempo, digamos, en un 100% en fase de aceleración, lo único que va a hacer mi sensor CMP es confirmar que efectivamente hubo ese desplazamiento angular. En caso de que no exista ese desplazamiento, bueno, ya lo hemos visto en cursos anteriores, simplemente me va a desplegar un código de correlación, por ejemplo, siendo el más común. ¿Okay? Puede generar desempeño, por ejemplo, de válvula BBT, puede generar desempeño en la señal del sensor CMP. Inclusive en algunas líneas me puede llegar a desplegar como si fuera un fallo de encendido, ¿no? Algo de lo que comentaba el ingeniero en un inicio, el B0302 puede ser que se llegue a desplegar por una válvula BBT con desempeño deficiente e inclusive el convertidor de fase. Pero básicamente esto es lo que tenemos que encontrar en la fase de aceleración. ¿Okay? Activación completa con amplitud de 12 volts en la BBT y simplemente una referencia de señal de 0 a 5 con los cortes acorde al reluctor en el sensor CMP. Se apaga el sistema y aquí tenemos ya la fase de inactividad. Ok. Bueno, y yo creo que aquí bien vale la pena regresar nuevamente a lo más básico, porque a lo mejor, por ejemplo, esta parte de oscilogramas y la información que les estamos proporcionando es bastante interesante, la forma de checar lo más complejo, pero el aceite, otra vez, si no utilizamos el aceite adecuado para estos vehículos, lo que está dispuesto por la armadora o la agencia, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si decimos que es un modelo ya 2000, no sé, 12, 13, y que tenga por arriba de los 100,000 kilómetros y que queremos, por ejemplo, ¿no? Queramos cambiarle a una especificación SAE mayor a la que nos están indicando, pues esto también va a representar una degradación para estos sistemas y se va a reflejar en códigos de falla que estamos comentando, ¿no? Entonces, no se les olvide el mantenimiento preventivo, hacerlo correctamente. Yo creo que desde ahí es una parte interesante, ¿no? Si nosotros metemos arriba de, no sé, por ejemplo, un 15W30, por ejemplo, o algún aceite que no es adecuado, esto va a degradar al sistema. Por supuesto, se va a reflejar en códigos de falla de este tipo. Y bueno, aunque hagamos este tipo de pruebas y todo, va a seguir el problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que hacerlo correctamente, ¿no? Descargar ese aceite, descontaminar, etcétera. Así es. Bien, pues hasta aquí hemos notado que han llegado bastantes comentarios. De hecho, vamos a darle seguimiento aquí a algunos de los que alcancemos a ver. Por ejemplo, encontramos de un compañero, un seguidor: se desprograma el cuerpo de aceleración si se lava y se desconecta. ¿Se debe programar con escáner o manualmente? Bueno, recordemos la fase de activación y desactivación de la red CAN. Entonces, si nosotros mantenemos el vehículo inactivo, todos los sistemas, puertas, cofre y demás, después del tiempo de inactividad desconectamos el cuerpo y generamos ese lavado, por ejemplo, con líquido dieléctrico específicamente para no dañarlo, puede ser que no tenga detalle alguno. De hecho, si lo vuelves a conectar y tiene cierta fase de inestabilidad en el arranque, no pasa nada, hace su reconocimiento en automático, ¿ok? Pero si nosotros desconectamos el cuerpo, por ahí abrimos el switch o le empezamos a dar servicio a algunos otros componentes, puede ser que sí se llegue a desprogramar.
no tanto a desprogramar, sino a perder calibración, ¿no? Porque no hay que hacer una programación tal cual, simplemente un reconocimiento con escáner de marcha mínima y demás, ¿no? Entonces, están los dos casos, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, si ya se cambió el tacómetro y sigues sin marcar RPMs y en el escáner sí la marca, recordemos la línea de red, ¿no? De hecho, también el tacómetro generalmente tiene su módulo transceiver, muchas veces integrado, muchas veces en la parte de abajo del volante. Entonces tocaría revisar, de hecho desconozco si en este lo traiga integrado, pero tocaría revisar si el transceiver está dañado o alguna línea de comunicación de red está fuera de, ya sea canal alto o bajo. Puede ser un problema de red, ¿no? ¿Qué tipo de red es? Es de alta velocidad, es una red multiplexada, al igual que las que de todas las de alta velocidad del control del motor. Únicamente donde llegamos a encontrar redes de baja velocidad, hablando de menos de 10 megabits, va a ser en accesorios, ¿no? Y eso en algunos vehículos, porque de ahí en fuera control electrónico de motor, todo va a ser de red de alta velocidad multiplexada. Bien. En la resistencia, el porcentaje que de error puede ser, no sé, hablemos de un 5%, que ya viéndolo físicamente es más o menos 3 ohms, no más, ¿okay? Generalmente ya se empieza a tener problema. Y el valor de temperatura también, el promedio, siempre tómenlo en cuenta, ¿no? No podemos hacer un diagnóstico si tenemos un factor de temperatura muy elevado. Ingeniero, ¿a cuántos grados de temperatura se recomienda medir la resistencia del BBT? Yo creo que el promedio serían unos 25, máximo 30 grados para que no tengamos un factor de error muy grande. Así es. Ya que recordemos que como cualquier solenoide, cualquier bobinado, al incrementar su temperatura también incrementa su valor teórico de resistencia. Entonces, si nosotros la revisamos en una fase ya de trabajo, en una relación de activación de trabajo prolongada, me puede llegar a medir hasta 10, 11, 12 ohms, ¿no? Y eso pudiera ser determinante para decir, sí está fallando, pero pues no, directamente esta relación o esta comprobación se hace a temperatura ambiente, 25, 30 grados. ¿Okay? O cuando está frío el motor, se puede decir. Este motor no es turbocargado, es simplemente un sistema 1.2 de 3 cilindros e inyección multipunto. No, no es turbocargado. El aceite 530 sintético o semi generalmente ya es sintético para todas las cuestiones de, por ejemplo, no para este vehículo, pero para los que tienen inyección directa, por ejemplo, pero en este vehículo la particularidad es el sistema de distribución variable, entonces debe de ser sintético para evitar que ese arranque en frío me genere el ruido excesivo y evidentemente un desgaste progresivo mucho más veloz. Ok. Bien. Pues bueno, continuamos, ingeniero, con la... Bien, bueno, de todos estos comentarios agradecemos mucho porque, aunque no lo crean, parecen sencillos, pero podemos cometer un error que nos lleve a ciertas cuestiones de problema, ¿no? Entonces, siempre vamos a empezar, siempre hemos insistido, ¿no? El diagnóstico siempre lo vamos a comenzar de lo que ya conocemos, ¿no? De lo más sencillo, y luego después nos complicamos la vida. Si empezamos al revés, podemos caer en muchos errores y entonces incluso, ¿no? Si no tenemos cuidado con el reemplazo, por ejemplo, de componentes especiales, cuerpo de aceleración, válvulas o incluso pedal de aceleración y todo ello, podemos cometer el error de hacer un gasto innecesario, ¿no? Eso es importante. Así es. Y bueno, finalmente, ¿qué pasa si se hace corto entre pin 6 y 14? Hablando, digamos, con una herramienta de diagnóstico de impedancia baja, puede ser que simplemente se me desprograme, ¿no? Algún módulo, llámese inmovilizador, llámese aceleración o tablero, etcétera, ¿no? Algún módulo se puede llegar a desprogramar. ¿Qué pasa si el corto ya es más agresivo? Bueno, lo más común es que se llegue a romper o se llegue a abrir la resistencia del módulo ETAX, por ejemplo, que es la más común, la de reflexión directa, o puede ser que se reviente la misma resistencia, pero del SM, ¿no? En este caso. Y ya de ahí en fuera, pues se puede reventar algún transceiver, ¿no? Entonces, como recordemos que el pin 6 y 14 es una conexión directa con la red multiplexada, entonces sí hay que tener cierto cuidado y consideraciones, ¿no? Al revisarla. Ok, bien. Y el mantenimiento a la BBT simplemente con que conserves tus cambios de aceite en tiempo y forma y de la especificación indicada, digamos que puede ser libre de mantenimiento hasta cierto punto, ¿no?
ya que si sí se llega a dañar, se llega a pasar por ahí alguna, digamos, carbonización en la punta, se puede llegar a limpiar, sí, Sí, claro. no pasa nada, de hecho es metal en esa parte de la válvula, pero no utilicemos elementos agresivos porque directamente tenemos los barnices, por ejemplo, de aislamiento del solenoide, del bobinado como tal. Entonces la parte hidráulica no pasa nada con que lo limpiemos y puede ser un elemento de ataque un poquito más fuerte, pero cuidando que el bobinado pues no ingrese este líquido, ¿correcto? Pues bien, siguiendo con esta parte, recordamos otro fallo común del sistema, el P0302, comúnmente conocido como el fallo de encendido, ¿no? Bueno, aquí nos define un misfire muy claro, ¿no? Que estamos acostumbrados, no tan solo en este vehículo, sino en general, ¿no? Un diagnóstico de B2 en el 302 nos está indicando un misfire detectado en ese pistón. Número 2, entonces ya dijimos, ¿no? Que lo más sencillo, pues debemos de darle mantenimiento preventivo, como lo son las bujías, ¿no? Y no caer en el error de conseguir inmediatamente o tratar de reemplazar una bobina, por ejemplo. Y en el más común, por ejemplo, pues sí, hay que darle servicio y mantenimiento también a la línea de fase de inyección, en este caso los inyectores. Para este vehículo son convencionales, uno dispuesto por cada pistón, vamos a llamarle, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a darle el mantenimiento adecuado en el cambio de O-rings, en la parte de lavar estos inyectores. Recordemos que esto se hace por ultrasonido, hay que desmontarlos. Y lo más común es que, pues físicamente, pues sí, en 3 cilindros nos representa una falla prácticamente muy representativa en potencia. Incluso puede aventar humo, ¿no? Muy rápidamente este vehículo. Entonces, si nosotros estamos detectando esta parte y ya hicimos lo primordial o lo básico, lo que debemos de hacer es la parte de revisión, ¿no? A fondo de los inyectores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí está el diagrama unifilar, por ejemplo, ¿no? En donde vamos a tener aquí ya nuestra línea de inyectores, lo tenemos aquí en esta parte unifilar, donde podemos ver inyector 1, 2 y 3, ¿no? Por la línea 12, 11 y 10, que aquí tenemos su alimentación, únicamente en la fase del conector C202 que nos indica, ¿no? Y tenemos una línea de protección por relevador. Si nosotros tenemos, por ejemplo, abierto el switch y metemos nuestro multímetro a la red conector, tenemos los 12 volts, no nos preocupamos, toda esta línea está alimentada, ¿no? Si no llegamos a tener esa alimentación, bueno, pues aquí ya la parte de la información del diagrama unifilar nos dice que va por un relax, ¿no? La caja de relevadores, hay que revisar inmediatamente su sistema de protección, fusible y relevador, ¿no? En este caso fusible, que es lo más común. Y vamos a tener que ver en el arnés conector de estos 3 inyectores la presencia de los 12 volts, ¿no? Por supuesto, eliminar sarro, eliminar falsos contactos, porque este motor, ya dijimos, vibra mucho, ¿no? Y entonces esto es una posible causa de la cual podamos tener un falso contacto con esto y represente una falla inmediatamente para el sistema. Si lo tenemos funcionando correctamente, ¿no? Tenemos todos los parámetros en cuanto a la línea, pero queremos ver, por ejemplo, qué es lo más fácil, ¿no? Checar su resistencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿tenemos el video, ingeniero? O... Sí, de hecho, para verlo un poquito más físico, nos vamos a pasar igual al video, ¿por qué no? Está en esta parte, ¿no? Bien, el inyector. Físicamente es de fácil acceso, no pasa nada. Vamos a hacer la misma fase de revisión o el mismo proceso de diagnóstico que hemos estado llevando a cabo desde el inicio de este sistema. Simplemente con tierra de batería, la punta negativa de mi multímetro, me voy aquí, 12 volts y la línea de activación la voy a tener en 2.5 por el voltaje portador, evidentemente. Esto ya en función va a cambiar, recuérdenlo. Una vez que se cierre el circuito, no vamos a tener ya los voltajes encontrados, por así decirlo, o por llamarlo de cierta manera, sino que ya va a haber una fase de activación y otra de alimentación. Todo esto es controlado directamente por computadora, ¿ok? Bien. Aquí, por ejemplo, ya con la línea de osciloscopio conectada, vamos a ver
directamente el tren de pulsos que vamos a encontrar en un inyector. Recordemos que estamos revisando únicamente un inyector. El proceso de diagnóstico para los otros dos es exactamente el mismo, no pasa nada, los valores son los mismos. Simplemente tenemos que revisar que haya una fase de carga o que esté la tierra presente en el sistema, como lo podemos ver en este caso, y que en el momento de la desactivación de esa tierra pues exista un pico que genere el magnetismo suficiente para retirar el vástago de su asiento del inyector y por ende genere la atomización de combustible. ¿Okay? Mi fase de descarga va a ser muy corta comparada con una bobina, por ejemplo, pero va a funcionar de manera muy similar. Okay. Bueno, yo creo que aquí como precaución hay que tener esta cuestión muy interesante. Cuando estamos viendo aquí en el video que tenemos en lugar de 0 y tenemos los 2.3 en voltaje de la Tierra, ¿verdad? Esta es la referencia. Si nosotros cometemos el error de poner nuestra línea directamente en el arnés conector fase, ¿verdad? De tratar de sacar ahí la misma parte del circuito para su diagnóstico, incluso se puede volar el fusible, ¿no?, de protección de este sistema. Así es, y no únicamente con el inyector, sino también como por ejemplo con la válvula BBT, ¿no? Hablando de que se haga ahí un tipo cortocircuito con la impedancia del equipo de medición, podemos volar el mismo fusible. De hecho lo vamos a ver tantito más adelante en el diagrama correspondiente, ¿no? Bien, y pues bueno, si se puede hacer antes, qué mejor, lo de revisar resistencia directamente del inyector, en el cual vamos a tener el mismo caso, ¿no? 14 ohms promedio a temperatura ambiente. Okay. Es de alta resistencia, recordemos que son inyectores convencionales, y estamos hablando de un sistema de inyección multipunto convencional, entonces los valores van a ser típicos. ¿Okay? Y recordemos, los 2.5 en las señales donde debería ir la tierra teóricamente simplemente son de comprobación del sistema, que en el momento en que tú cierres el circuito lo va a detectar la computadora, es un voltaje portador, se le puede llamar, y de comprobación, ¿no?, de líneas. De hecho, en el momento en que la computadora detecte que esos 2.5 siguen presentes, por ejemplo, de esa manera determina que la línea está abierta. Entonces, en el momento en que se cierra el circuito y ese diferencial se vaya a cero ya con la activación de computadora, entonces continúa con su funcionamiento normal. A eso es que se debe esta señal, ¿ok? Bien. Y bueno, el ancho de pulso de la inyección va a ir dependiendo de la fase de aceleración en la que se encuentre. Seguimos hablando de un sistema convencional, repetimos, entonces va de los 2 milisegundos, 4, 1.5, dependiendo en qué fase de aceleración se encuentre. Sí, prácticamente este es un sistema convencional, como bien dice el ingeniero. Entonces no nos debemos enganchar en que sea algo diferente. Ya nada más estamos viendo las precauciones de ese voltaje portador, que sí son importantes. Y pues bueno, lo que sigue pues es darle mantenimiento preventivo, ¿no? Que sí, siempre vamos a tener en mente. Lavar los inyectores, como ya decíamos, todo ello, y hacer yo creo que siempre, salvo su opinión, señores, debe de ser siempre con la parte de ultrasonido, ¿no? Así es, mantenimiento preventivo, esa es una operación que debemos ya grabarnos en la cabeza, porque inclusive si nos preguntan, que es correcto, de hecho, para motores con más de 100,000 kilómetros era bien sabido que se tenía que aumentar un poco la viscosidad, ¿no?, del aceite para compensar el desgaste en elementos fusibles como metales, centros, o sea, anillos inclusive, ¿no? Entonces, para todos estos componentes, pero bueno, ya de una fecha acá con este tipo de tecnología, por eso ha ido evolucionando también el aceite. Hay bastante tecnología ya invertida en el aceite, precisamente para este tipo de nuevas tecnologías. Recordemos que el aceite ya no únicamente va a ser un fluido lubricante, sino que ya también va a ser un fluido de trabajo. ¿Okay? Entonces se debe de respetar siempre desde que sale de agencia ese vehículo dicha especificación de aceite, y vámonos a manual de servicio por fabricante. A veces me permite 1 o 2 especificaciones máximo más arriba. Hablando de un 0.20 me llega a permitir hasta un 5, ¿no? Por ejemplo, 5.20, no sé, o sea, dependiendo, es un ejemplo muy vago.
Pero hay vehículos que simplemente te dice especificación de aceite 0W15 y se acabó. Desde que nace ese motor se debe mantener con esa especificación de aceite hasta que muere, ¿ok? Por eso es muy importante que sea de la especificación determinada por fabricante, que sea sintético, por supuesto, y que los cambios sean en tiempo y forma, que no lo cambiemos ya hasta que de plano se vea negro, ¿no? Digamos el aceite, sino que por tiempo o por kilometraje respetar los cambios, ¿no? De esa manera pues no vamos a dañar demás sistemas. Bien, sí, no, ahí sí totalmente de acuerdo, no podemos aplicar el viscosímetro de nuestros dedos, ni mucho menos, eso no va a valer, ¿no? Y como decíamos, el mantenimiento preventivo para los factores de inyección, aquí lo tenemos presente, y como ustedes podrán ver, es un sistema pues convencional. Aquí tenemos nuestra prueba dinámica, prueba de banco, ¿no? Que podemos hacer. En este caso, pues ya dijimos, son tres inyectores. Ambos deben de tener pues su entrega de flujo o de fluido de aspersor correctamente, bien pulverizado. Si hay algunos ahí, normalmente ponemos en rojo, ¿verdad? Que hay algunos que no tienen ya el sistema de aspersión. Con la resistencia, recuerden ustedes que nada más estamos diagnosticando que esté operando el inyector, pero no sabemos cómo está el inyector internamente, ¿no? Puede tener excedente de parafinas propiamente de la gasolina o contaminaciones externas por alguna razón, ¿no? Y no sé, aquí en México es muy común, ahora le llamamos huachicol, todo esto es la contaminación de los elementos de gasolina, que siempre pues son un factor que en cualquier momento nos puede colapsar estos sistemas, ¿no? Y los flujos pueden ser entregados incorrectamente, como lo vemos en esta prueba dinámica, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte de mantenimiento correctivo, con eso vamos a mantener nuestro sistema operando correctamente sin ningún problema. Así es. Bien, y pues eso es lo referente a un diagnóstico completo del inyector, que generalmente es quien me llega a ser un causante, ¿no? De desplegar ese tipo de códigos muy recurrente, o que se nos ha reportado al menos, ya que problema de bobina no tanto, bujía por supuesto hay que revisar si lo vamos a reemplazar, pues que no se nos caiga por ahí. Si la pedimos específica para el vehículo, pues ya lleva su calibración estándar, nada más cuidar no golpearlas, por ejemplo, claro, de la parte del electrodo, ya que eso suele dañar inclusive a la bobina. Si no tenemos el gap específico en la parte de los electrodos de la bujía, puede llegar a dañar a la bobina. Recordemos que es un sistema COP, un sistema coil on plug de ignición por puntos específicos, uno para cada cilindro. Entonces cuidado con esa parte, ¿no? Y pues bien, la resistencia de este inyector es entre 14 ohms, teóricamente más o menos 1 ohm, ¿no? Recordemos, lo vimos inclusive en el video. Bueno, otro fallo que se llega a reportar más con este tipo de sistemas, que como podemos ver desde la versión más austera, si no mal recuerdo, ya sí, tiene un encendido push button. por botón, así es, sin llave, un keyless. Entonces suele tener detalle principalmente en que no arranca. Si vemos que ya detecta la llave, o sea, imaginemos que ya estamos con la llave dentro del vehículo, la detecta, no pasa nada, abrimos el switch e inclusive podemos llegar a tener los testigos de tablero encendido y todo, simplemente no da marcha. Bueno, pues esto sí ya es una parte un poquito más sencilla. Nos vamos a lo convencional, lo que ya conocemos, el motor de arranque, ¿no? La marcha. Tenemos que revisar que le llegue la alimentación al solenoide, evidentemente, y en caso de que no se presente en ese punto, bueno, pues ya nos vamos a esta parte. Aunque recordemos, punto muy importante y tache para mí, ¿verdad? Porque nos tenemos que ir de lo más básico a lo más complicado. ¿Qué es lo más básico en este tipo de sistemas? Evidentemente, la unidad de fusibles, ¿no? Revisar el fusible. Recordemos que inclusive nosotros, al estar diagnosticando por ahí válvula BBT, inyector y demás, involuntariamente podemos llegar a volar un fusible inclusive, o puede ser que ya llegue dañado, ¿no? Que ya esté dañado al momento de que nosotros vayamos a diagnosticar. Entonces lo primero que hay que hacer, checar el fusible de ignición. Y por qué no, ya estando ahí, pues revisarlos todos, ¿no? No pasa nada. Reemplazar el fusible que esté volado. Si se vuelve a quemar, recordemos no reforzar fusibles, eso jamás se debe de hacer. Si lo está volando es por algo, ¿no? Entonces ya nos vamos a esta parte, vamos ahora hacia el cableado, ya nos vamos complicando un poquito más el diagnóstico, y revisar que no exista, por ejemplo, tierra chasis por parte de alguna de las líneas de la marcha, perdón. En la alimentación, evidentemente. Y también un detalle muy común, lo que habíamos visto en un inicio, relevadores.
suele tener ese tipo de problemas en este sistema. No lo sé, depende de la carga de trabajo, de la temperatura de operación, no lo sé, pero se suelen llegar a quedar pegados en algún punto hasta el digamos, el fallo de que llegue a volar algún fusible, ¿no? Por ejemplo, su carga puede ser tan alta que llega a pasar eso. Entonces, revisar la parte de relevadores, revisar la parte de fusibles y evidentemente que las alimentaciones lleguen de forma correspondiente a mi motor de arranque, ¿ok? Sí, eso se va a representar físicamente en donde nosotros, pues bueno, tenemos siempre una llave de presencia, ahí tenemos nuestro botón de arranque, y en este caso cuando se refleja esta parte o los síntomas que nos está comentando el ingeniero, lo que vamos a tener como representatividad es de que nosotros damos o tratamos de dar marcha y lo único que se abre es el switch, ¿no? No da marcha, no da nada, ¿no? Entonces, bien dicho, hay que revisar los fusibles, hay que revisar toda esta parte de carga por medio de los relevadores, que sí es un problema de ello. Afortunadamente, bueno, ya resolviendo todo este asunto del sistema, digamos, no nos podríamos imaginar o no nos podemos ir directamente a problemas de comunicación, que pues sí, o sea, sí puede ser. Bueno, yo digo, afortunadamente este vehículo no es la excepción, viene bastante protegido, ¿no? Y por ejemplo, platicábamos en el curso pasado de las redes CAN, ¿no? Si por ejemplo se me llega a olvidar, no arranco el vehículo, ¿no? Y se me llega a olvidar por ahí la llave, se la doy a mi compañero y se quedó por ahí la llave tirada, el vehículo no se apaga, ¿no? Sigue funcionando. Pero cuando yo lo apague ya jamás lo puedo echar a andar porque no tengo el sistema como presencia. Y nuevamente, si nosotros tenemos un caso extremo, por ejemplo, que suceda un corto en la red alto y bajo de mi sistema CAN, ¿no? Por alguna razón de vibración, se aterriza. Por supuesto, va a tener una falla impresionante en este vehículo, pues recordemos, son 3 cilindros. Inmediatamente vamos a tener una pérdida de potencia bastante prolongada, y más si tenemos algún accesorio, por ejemplo el aire acondicionado encendido, inmediatamente se nos va a reflejar en este vehículo y vamos a tener grandes problemas, pero no se apaga, ¿no? Otra vez viene bastante protegido y lo único que va a pasar es alertar inmediato, ¿no? Todos los módulos que no tengan información los va a alertar completamente, y cuando apaguemos el sistema, pues entonces sí tenemos un problema para el arranque, ¿no? Ese es el de los peor de los casos que podemos hacer. Y si alguna línea CAN alto o bajo, por ejemplo, se va a tierra, en el proceso, si está arrancando el vehículo, lo mismo, está bien protegido, no va a representar que se me apague, no sé, la autopista, en un problema de 120 kilómetros por hora, por ejemplo, por decir algo, no se apaga, sigue funcionando con partes progresivas de potencia en baja, no puede responder este vehículo tan rápido como en algunos otros casos, en donde sí es menor la parte de potencia que se representa. En este sí se va a representar muy drásticamente, pero trata de protegerse muy bien, ¿no? En esta parte, que son lo más extremo que nos puede pasar en algo pues de nuestras redes, ¿no? La comunicación, todo ello. Entonces, tómenlo en cuenta porque sí, inmediatamente cuando nosotros tengamos esta parte para el sistema, al apagarlo, tenemos consecuencias muy drásticas en donde el motor no va a arrancar, ¿no? Así es. Y también recordemos, aparte del sistema en sí de arranque, que es fallo de un poquito más diagnóstico, recordemos la parte de seguridad, ¿no? Que bien comentaba el ingeniero. Este tipo de sistemas, hablando de un automático, por ejemplo, no va a dar marcha si no estoy pisando el freno. Entonces, un detalle también pudiera ser el bulbo del freno. Hablando de un estándar, por ejemplo, no va a arrancar si no estoy pisando el clutch. Entonces también checar que el bulbo del clutch, en este caso el switch, esté en óptimas condiciones, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí esta parte de lo más relevante, lo que nos podemos llegar a encontrar en este sistema que es relativamente nuevo, ¿no? Podemos llamarlo de un sistema 1.2 Mitsubishi Dodge, pero es de lo que nos pudiéramos llegar a encontrar más comúnmente en el mercado, ¿no? Entonces recordemos que es un vehículo flotillero, un vehículo, digamos, de uso diario, y pues tengan por seguro que para los compañeros que tienen taller, que se dedican a esto, pues nos van a llegar bastantes, ¿no? A pesar del modelo, que digamos es relativamente nuevo, pero no está por demás tener esta información a la mano, porque en cuanto caiga el primero, por así decirlo, que ya ha caído en bastantes lados, Por supuesto. cuando caiga el primero, pues van a empezar a caer bastantes, ¿no?
Entonces, lo dejamos a su consideración. Ok, entonces sin más por el momento, yo creo que de nuestra parte sería todo y muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, nos vemos a la próxima, señores. Ojalá que este tipo de información, como bien dice el ingeniero, sea compartida y que les sea útil para su solución en el taller. Hasta la próxima. Hasta luego.